Buenos días y bienvenidos a un nuevo seminario junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos y como es habitual los días miércoles vamos a estar revisando el seguimiento diario de los mercados. Ya que me confirmaron audio imagen que estaba todo correcto, seguimos entonces con esta transmisión de día miércoles en la cual tenemos noticias importantes para el mercado americano, donde las cifras de desempleo o bien las cifras de empleo, el cambio de empleo no agrícola ADP, que muestra el cambio del empleo del sector privado, logra mejorar con respecto a las expectativas del mercado, pero vemos una contracción en el reporte previo, lo cual vamos a estar revisando en detalle a continuación y cuánto ha caído finalmente. Una contracción hasta menos 78.000 nuevos puestos con respecto al dato de menos 123.000, por lo tanto es una variación positiva con respecto al reporte previo de 123, solamente eran menos 78.000, por lo tanto hay una recuperación del sector empleo aparentemente de acuerdo a lo que comienzan a mostrar las cifras macroeconómicas de Estados Unidos. Es por eso que hemos restado presión al dólar americano durante las últimas horas de transacción, que parecía seguir fortaleciéndose por un proceso natural debido a la intervención fiscal que podría llevar a cabo la administración Biden, en donde ya tenemos negociaciones o acercamiento a nuevas negociaciones entre demócratas y republicanos durante las últimas horas de transacción. Ahora, ordenemos un poco la cosa, lo que tenemos por delante, lo que se ha venido presentando durante las últimas horas de transacción y cuáles son los eventos que nosotros estamos considerando relativamente importantes y que podrían marcar ciertos precedentes para los próximos días y para las próximas jornadas. Primero que todo, comenzábamos esta jornada de día martes, con un reporte de PMI del sector de servicios en Japón, disculpen, de día miércoles, con un reporte del sector de servicios de Japón, con una contracción hasta 46.1 puntos, por debajo del reporte previo en un escenario de contracción. Y en China, el PMI de servicios de Caixin, que también mide el sector privado, se contrae hasta 52 puntos por debajo del 56,3 que registraba el mes de diciembre. ¿Qué podemos ver de estas cifras inicialmente? En donde la economía china parece desacelerarse y podría comenzar entonces a mostrar un Producto Interno Bruto durante el mes de enero menos o por debajo de las expectativas o menos creciente de lo que podría, o de acuerdo obviamente al impulso que venía presentando la economía durante el año 2020. Esto vuelve a poner las alertas en el mercado a pesar de las jornadas consecutivas que han tenido en positivo las acciones de Estados Unidos, las acciones de Asia principalmente, que esperan conocer avances en torno a la ronda de estímulos, como lo comentábamos, los estímulos fiscales que se desean implementar en el corto plazo. Es por eso que las expectativas de estas intervenciones monetarias son importantes, intervenciones fiscales propiamente tal, pero también el mercado, a raíz de estas negativas cifras de PMI de servicios, podría comenzar a descontar o a especular ante nuevos tipos de intervenciones por parte del Banco Central de China, ya sea a través de compra de bono, a través de implementaciones fiscales y una mayor liquidez a fin de cuentas para el mercado, lo que entonces ratifica y genera un movimiento positivo en el mercado de los commodities durante esta mañana, que mantienen un rango o bien un tono ligeramente favorable durante las últimas horas de transacción, en donde el cobre tiende a subir durante la jornada un 0,54%, el petróleo un 1,10% en el WTI, el café un 0,57%, el oro 0,32%, y así una sucesión de datos que van marcando una pauta positiva para los distintos mercados que desenvuelven y nos proyectan entonces un escenario importante e interesante. Denme unos breves segundos y continuamos revisando el calendario macroeconómico para ir revisando cuáles han sido las cifras importantes de esta jornada. Bien, resolvíamos un tema doméstico aquí con el computador, pero ya estamos de vuelta. Lo que teníamos entonces para este escenario, también en términos macroeconómicos, venimos conociendo ya durante las últimas jornadas, como lo veníamos comentando, cifras relativamente negativas para la economía europea que han puesto un poco en alerta y en duda la recuperación económica, y es por eso que también los miembros del Banco Central Europeo han brindado ciertas perspectivas de contracción, de nuevas contracciones
en la economía y por ende proyectar probablemente cambios en la tasa de política monetaria, incluso hasta llevarla a un rango negativo, a las tasas de política en negativo, lo que podría significar un retroceso importante en la recuperación económica que en teoría experimentaba la zona euro durante los últimos 10 años aproximadamente tras la crisis subprime. Por lo tanto, el escenario que debemos o contemplar o tenemos por delante es un escenario importante y es por eso que, como lo hemos indicado durante el mes de diciembre, noviembre, diciembre del año pasado y al iniciar este año 2021, las cifras macroeconómicas comienzan a ser importantes a la hora de especular con respecto a los movimientos de los bancos centrales, no tan así tampoco como lo fue el año 2020. Creo que aquí es donde el mercado va a reaccionar mucho más con las cifras macroeconómicas que más que especular, por lo que evidentemente cada una de estas cifras que se va presentando día a día, como lo puede ser el IPC preliminar de la zona euro que se expande hasta un 0,9%, y como lo veíamos hace algunos minutos atrás, que el cambio de empleo neoagrícola que logra expandirse nuevamente, son algunos indicios, por supuesto, para las economías y cómo nosotros podemos ir contemplando el escenario fundamental para las divisas que nosotros transamos diariamente. Al tener esto en consideración, nuestro marco entonces fundamental se desprende en donde el escenario de especulación en torno a un paquete fiscal puede generar una presión de corto plazo en contra del dólar americano, o sea, debilitar el dólar frente a sus principales rivales, pero también considerar que hay monedas que están mucho más débiles que el dólar, por lo tanto, debería el dólar perder menos terreno frente a estas monedas, como puede llegar a ser el euro, por ejemplo. El euro que se ha visto, eh, como ya lo comentábamos, bajo cifras negativas en términos macroeconómicos, por lo que evidentemente las sensaciones y las expectativas para la zona euro son relativamente negativas, por lo tanto, se desprende un escenario negativo para el euro frente a sus rivales principalmente. Por eso que también hemos visto ciertas secuencias que llaman la atención, por ejemplo, en el euro dólar, en el euro frente a la libra, pueden ser algunos condicionantes que el mercado tiene como referencia. Ahora, dentro de 47 minutos más aproximadamente vamos a conocer el PMI no manufacturero del ISM, el PMI compuesto de market y de servicio en Estados Unidos en 32 minutos más, por lo tanto, volatilidad y volumen queda todavía para seguir revisando ciertos aspectos de esta jornada. Así que vamos a estar atentos a ver si es que logramos revisar estas cifras o esta entrega de datos de forma online y obviamente en vivo y en directo para ver las reacciones del mercado. Y como es importante, ya el día de mañana el Banco Central de Inglaterra va a decidir su tasa de política monetaria, de la cual realmente no se esperan cambios. Están prácticamente todos los votos por mantener los tipos de interés en 0,1% como lo tienen actualmente. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo que se van a entregar, que vienen siendo un dato relevante en semana a semana para ir midiendo el pulso del sector empleo. Y como es importante y como es cada viernes o el primer viernes de cada mes, vamos a conocer mañana la tasa de desempleo en Estados Unidos, las nóminas no agrícolas correspondientes al mes de enero y también, por supuesto, el escenario de la tasa de participación laboral junto a los ingresos medios por hora. Los ingresos medios por hora, tanto de forma anualizada, interanual como mensual, vienen a ser importantes referencias para medir cuánto es lo que está ingresando en la billetera o en las casas de los americanos, por lo que también se puede llegar a extrapolar el escenario de ventas minoristas o el retail, de cierta forma el dinamismo del consumo interno. Por lo tanto, este dato va a ser importante también para estar comprendiendo cuánto es lo que están ganando realmente los americanos y cómo esto se puede traducir en una mejoría. Porque pueden darse dos cosas. Finalmente, que la tasa de desempleo se mantenga en un 6,7% o inclusive caiga hasta un 6,6%, especulando un poco un escenario más positivo del que se espera. Pero si los ingresos medios por hora disminuyen, tanto los anualizados como el mensual disminuyen o los promedios de horas de trabajo disminuyen, se traduce entonces que la economía americana aún presenta un impulso suficiente o el impulso necesario para ver una recuperación del sector como se merece. Y eso podría obviamente también generar desestabilización en el mercado, preocupación, y esta preocupación puede ser incorporada o puede ser leída de dos formas, en donde el dólar a nivel internacional actúe como un instrumento de tipo refugio ante la incertidumbre que esto pueda causar,
o también puede llegar a ser considerado como algo negativo para el dólar debido y de acuerdo a las negativas cifras macroeconómicas que presenta entonces Estados Unidos puntualmente. Así que es por eso que tenemos que estar muy pendientes, no solamente especular con lo que nos dice la referencia de investing, por ejemplo, cuando un dato es positivo, se traduce en positivo para la moneda, etcétera. Hay muchas veces que de acuerdo al contexto en el cual los datos se entregan, tienden a ser sensaciones positivas o negativas para el mercado y distorsionar un poco la teoría de lo que es la realidad. Por lo cual muchas veces también cifras negativas se traducen en escenarios positivos para el mercado porque comienza a descontar finalmente intervenciones monetarias por parte de los bancos centrales y así sucesivamente, por lo cual hay que estar muy pendiente y es por eso que siempre sugiero que deban entender o deban tener en conocimiento qué es lo que ocurre realmente a nivel fundamental, a grandes rasgos, para entender cada una de las noticias que se presentan día a día en el calendario macroeconómico. Nos vamos a revisar el gráfico, ya los gráficos en esta mañana, como comentábamos en nuestro informe, en nuestro Market Update, que publicamos en la sección de análisis técnico en nuestro sitio web admiralmarkets.com/latam. En la sección de análisis técnicos van a encontrar día a día comentarios y revisiones o análisis de lo que está ocurriendo en los mercados y es por eso que el título de hoy, China vuelve a encender las alarmas, ¿compramos dólares? Y esta pregunta realmente radica un poco en el activo refugio que puede llegar a considerar el dólar en el mercado. Sin embargo, hemos visto el día de hoy un gráfico del euro dólar, el cual parecía mostrar un escenario o parece mostrar un escenario doble suelo en torno a los mínimos actuales, por lo que evidentemente surgen nuevas oportunidades o nuevas ideas para en el corto plazo estar aprovechando ciertos desplazamientos que el mercado pueda llegar a considerar. También podemos estar mirando rangos laterales de corto plazo que pueden estar, que el mercado puede estar considerando. Y así es como en este minuto ya o aparentemente el mercado comienza a dar cuenta de este escenario lateral que dibuja o de doble suelo que comienza a dibujar el euro frente al dólar puntualmente. Ahora, el escenario actual o lo que primeramente podríamos estar revisando es este rango lateral, evidentemente, en donde el mercado podría venir a considerar ciertos aspectos laterales o bien un primer impulso alcista hacia la zona de máximos que el mercado dibuja y no dejando de lado o bien considerando que la media móvil exponencial de 50 periodos que viene por acá en amarillo podría actuar también como un escenario de resistencia para el precio. Ahora, en el corto plazo, mil disculpas. En el corto plazo, lo que tenemos por delante también es medir el impulso bajista que el mercado ha venido logrando durante las últimas jornadas y es donde también podemos intentar apreciar cuáles son los niveles de retroceso que el mercado puede llegar a considerar, no olvidando que hemos visto rupturas de niveles de soporte importantes como en la zona de los 1.2060, 1.2070 para el cruce euro frente al dólar durante las últimas jornadas de transacción. Y eso lo vamos a ver a continuación, fíjense. Podemos acá ver entonces con mayor claridad, por ejemplo, la zona o el gráfico en 4 horas, que desprende un escenario de ruptura de la zona de soporte, que es todo el nivel que voy a marcar a continuación, toda esa zona de franja de soporte. Por lo tanto, lo que nosotros podemos también apreciar o considerar en el corto plazo son los clásicos pullback, y a raíz obviamente de la secuencia de doble suelo que el mercado dibuja en doble en el corto plazo, puede dar entonces esa sensación de recuperación del mercado en el pullback necesario, ya sea hacia la zona de soporte, medias móviles, y ahí es donde, por supuesto, el impulso bajista que nosotros acabamos de medir con un Fibonacci nos va a entregar ciertos niveles técnicos que nosotros podríamos llegar a considerar, tales como el 50%, no, disculpen, tales como el 38.2 de Fibonacci y el 50% parecen ser los más idóneos en el corto plazo, considerando que, uno, el 38.2 está en torno a la franja de soporte que recientemente identificábamos en 1.2060 aproximadamente, y el 50% podría encontrar resistencia en torno a la media móvil exponencial de 50 periodos para el gráfico de 4 horas y dar entonces ese sesgo bajista a partir de esa zona de máximo. Ahora, aquí es donde también uno comienza a revisar que el mercado no siempre o no en la mayoría de los casos tiene un comportamiento bajista directo, sino que se toma pausa, espera datos y así sucesivamente. Por lo tanto, en este grado, en este potencial escenario de recuperación que el mercado pueda lograr, puede estar o puede comenzar a dibujar un patrón alcista que
nos pueda mantener pendiente durante las próximas jornadas y ese patrón alcista es el que por supuesto nosotros vamos a estar mirando en grados de tendencia, zonas laterales, para posteriormente buscar la ruptura definitiva y volver a considerar posiciones en corto en el euro frente al dólar con mira en la zona de los 1.1920, 1.19 aproximadamente. Recordad que nosotros veníamos con posiciones de venta durante las últimas jornadas, ya hemos cerrado la totalidad de estas pensando en el posible rebote que el mercado comienza a brindar. Hemos establecido ya dos estrategias de compra en el par durante las últimas horas de transacción. Una primeramente buscaba cubrir las posiciones de venta que teníamos, la cual de alguna forma la cubrimos en cierto aspecto. Y luego de eso ya la siguiente va a apostar o está buscando el movimiento alcista a partir de este doble suelo o anticipando este doble suelo que el mercado nos entrega durante las últimas horas de transacción. ¿Cuáles son las proyecciones para este doble suelo? Creo que es importante destacarlo, sobre todo cuando las figuras técnicas como tales nosotros debemos medirlas para considerar entonces proyecciones de los movimientos, y es por eso que consideramos que el 50% tiene bastante probabilidad de asertividad en el movimiento alcista que podríamos estar esperando. Primero que todo, por el doble suelo que alcanza el mercado, con la proyección hacia el 50% de Fibonacci, y también porque la zona del 50% converge con zonas de máximos previos que el mercado estuvo rechazando ante las intenciones de recuperación en esta franja de soporte en 1.2060. Fíjense, cada vez que el mercado, cuando llegó a esta franja de soporte en 1.2060, tuvo repetidas intenciones por recuperar nivel, y lo voy a intentar marcar. Entonces, cada vez que intentó recuperar, fíjense, rechazaba en esa zona, caía. Buscaba recuperar, caía nuevamente. Buscaba recuperar, caía nuevamente hasta la ruptura definitiva de la zona de soporte. Y al día de hoy, por supuesto, como también lo indicábamos, puede llegar a ser importante la zona del 38.2, que es la zona o la franja de soportes que el mercado dibuja, o el 50% que ya nosotros veníamos identificando ante la secuencia de medias móviles, puede ser medias móviles, niveles máximos, niveles Fibonacci, que puedan estar considerando, por supuesto, este patrón de cambio en el comportamiento del euro frente al dólar puntualmente. Ahora, en términos o en otros grados técnicos, podemos revisar una divergencia que comienza a dibujar el RSI, una divergencia que señala entonces potenciales recuperaciones de la fuerza relativa del precio, y esa divergencia señala se da finalmente por la secuencia de mínimos ligeramente decrecientes en el precio, que la voy a señalar a continuación, fíjense, decreciente en el precio, mientras que la secuencia de mínimos en el RSI es relativamente creciente. Por lo tanto, existe un grado de divergencia que señala entonces una recuperación de la fuerza relativa o a favor del euro frente al dólar puntualmente. Al revisar qué es lo que ocurre con otros instrumentos, como por ejemplo el dólar frente al peso chileno, un instrumento que viene siempre causado por la referencia en cuanto a los commodities, el comportamiento económico tanto de Estados Unidos como Chile y por supuesto las expectativas que esto conlleva. Y al día de hoy tenemos dos situaciones que van presionando al dólar americano en la región y frente al peso chileno, que es una, la intervención monetaria o la aplicación fiscal o la implementación fiscal que podría llevar a cabo la administración Biden, que si bien se contempla inicialmente una inyección fiscal de 1.9 billones de dólares, aparentemente y según los análisis de la misma administración Biden, podría solamente alcanzar 1.3 billones. Entonces ahí podría existir cierto pesimismo en el mercado que vuelva a revalorizar el dólar que tentativamente está perdiendo dinero o teóricamente está perdiendo dinero o valorización de acuerdo a esta intervención fiscal que podría llevarse a cabo de 1.9 billones. Si es, como lo repito, si es que no llega a ser de 1.9 billones y es por debajo de eso, el mercado probablemente devalorice el dólar, pero no lo devalorice tanto como lo ha hecho actualmente. Entonces puede tener cierto grado de recuperación, cierta decepción en los mercados, eso se puede traducir también en escenarios negativos para las bolsas, que es finalmente por el motivo por el cual ha venido recuperando terreno el S&P y se vuelve a posicionar en torno a los máximos históricos que registraba durante los últimos días del 2020 y los primeros días del año 2021. Por lo tanto, en este caso puntual de lo que revisamos en el corto
corto plazo, la situación para el dólar a nivel internacional es una situación bajo presión, en donde los incentivos fiscales se traducen en mayor liquidez, mayor abundancia de dólares, por lo tanto, el valor intrínseco del dólar pierde o disminuye, por lo tanto, el dólar frente a rivales más riesgosos pierde terreno, como por ejemplo el peso chileno, que también viene siendo ayudado durante esta jornada por la recuperación que presenta el cobre, que lo comentábamos al inicio del seminario, que recupera 0,5% durante la jornada y se recupera desde la zona de los $3,5 la libra, o sea, cotiza entre 3,5 y 3,6, dejando todavía una perspectiva relativamente positiva en el corto plazo. Por lo tanto, ya hemos logrado o tentativamente hemos logrado identificar una zona de soporte que el mercado tiende a dibujar, y esta es en torno a los 720 como zona de soporte y los 742, 745 pesos por dólar como zona de resistencia, que es la que ustedes pueden ver en pantalla directamente. Creemos que esta debería ser la tendencia o el escenario lateral que el mercado logre marcar en el corto plazo antes de buscar un mayor avance durante las próximas jornadas de transacción. Por lo tanto, es una situación en la cual debemos estar pendientes y seguir muy atentos durante las próximas horas de transacción para ver cómo el mercado sigue reflejando, por supuesto, el sentimiento de los mercados, y así una serie de datos que pueden estar entregando un escenario distinto o no, o continuar por lo menos con el pesimismo en el caso del dólar frente al peso chileno. Lo comentábamos, si no me equivoco, en nuestro canal de Telegram esta mañana. Vamos a revisar cuáles han sido los instrumentos que hemos comentado esta mañana en nuestro canal de Telegram. Bueno, publicamos nuestro Market Update con la idea del euro dólar. Luego de eso hacíamos referencia al Bitcoin con las dos tendencias positivas que el mercado viene dibujando. Dos tendencias que vienen obviamente acompañando, y lo vamos a estar revisando en un gráfico en 4 horas dentro de breve. La situación de la libra frente al australiano y el dólar americano frente al dólar canadiense. Bueno, ahí no hemos comentado lo del dólar peso, pero creemos que la proyección a partir de los niveles actuales parece ser bajista y que podría venir a buscar un recorrido hacia la zona de los 720 pesos por dólar como un primer soporte o un primer objetivo. Ahora, si vemos ruptura de esta zona de los 720, podríamos venir a buscar la zona de los 713, 710 o 708 pesos por dólar como un siguiente nivel de soporte para la cotización del tipo de cambio local. Aunque no creo, ya que la situación económica o macroeconómica para Chile, las proyecciones comienzan a deteriorarse luego del reporte de la actividad económica reportada este día lunes. La caída en la actividad económica marca un presente importante en donde le pone paño frío a la recuperación que viene mostrando Chile durante el último trimestre y medio aproximadamente, o desde septiembre a la fecha. Por lo tanto, todavía presenta muchas dudas esta recuperación económica, y que desde el sector minero, sobre todo también con los periodos de lluvia o los días de lluvia que se han azotado en este periodo estival o periodos de verano, en tanto a la zona centro, zona sur y zona centro-norte, ponen un poco en aprietos al sector minero, que ha tenido que parar o disminuir sus faenas debido a problemas que ha acarreado, por supuesto, las diversas lluvias, que no han sido pocas, han llovido muchísimo. Creo que es la lluvia más importante o la caída de agua más importante en los últimos 50 años, lo que evidentemente genera no tan solo problemas para el sector minero, sino que para la producción de hortalizas y frutos, que, como sabemos, Chile es uno de los principales, pues, exportadores de frutas de Latinoamérica, y eso también merma en las expectativas y proyecciones económicas para la economía, valga la redundancia, local. Y por eso es que también hay dudas un poco con respecto a lo que esto pueda significar y traducirse para el comportamiento del peso chileno en el mercado de divisas, y cómo, por supuesto, el mercado lo esté revisando. Ahora, hay otros escenarios, son situaciones eh, que van marcando la pauta, como ya lo indicamos, el S&P en torno a máximos por el minuto. No tengo nuevos comentarios en torno al S&P, ya que ha estado, por lo menos ya mis fusiones de venta saltaron por stop. Ambas estrategias que teníamos por acá los stop loss, voy a marcar. Ahí en ese rango más o menos estaban los stop loss de mi posición, porque si veíamos una ruptura de estas zonas de máximo, pensábamos o preveo que el mercado sigue especulando ante un movimiento alcista mucho mayor, y por supuesto ante los estímulos monetarios o fiscales de Estados Unidos, que significan o se traducen en un escenario positivo para la renta variable. Ahora,
Puntualmente en lo que esto radica es estar mirando pares como por ejemplo el euro frente a la libra, que ya lo hemos venido comentando durante las últimas jornadas, la formación en tipo cuña, que muestra entonces un cambio en su comportamiento, que si bien la jornada del día de ayer buscaba recuperar zonas de soporte o zonas o franjas intermedias de resistencia y soportes para el precio, vuelve a posicionarse por debajo de esta y marca entonces una pauta en la cual el mercado comienza a acumular o se comienza a ver un periodo o un rango lateral antes de mostrar o a esperar entonces los datos fundamentales que pueda llegar a ser la decisión de tasa de interés del día de mañana del Banco Central de Inglaterra. Aquí es donde creo que no vamos a tener que volver a actuar con posiciones. Pensaba que la jornada o el impulso que el mercado lograba el día de ayer iba a significar un cambio, anticipar ciertas decisiones de política monetaria o al menos ver un movimiento importante en el corto plazo, lo cual no sucedió, por lo tanto, hace prácticamente unos 45 minutos atrás, una hora atrás, cerraba mi transacción en euro libra, la cual voy a estar pendiente de volver a considerar mañana con la entrega del Producto Interno Bruto en Inglaterra, el que se presenta eso de las... Vamos a ver la hora, en unos segundos. Por acá. A eso de las 9 de la mañana, hora de Chile, por lo tanto es una hora favorable, si no me equivoco. Voy a revisar nuevamente el calendario, o sea, el horario en el cual esté seteado el calendario. Sí, a las 9 horas de Chile, entonces creo que es una buena hora, no voy a tener que madrugar tanto, pensé que iba a ser mucho más temprano, pero se mantiene entonces con un tono relativamente, o el mercado se mantiene con un tono expectante ante este dato. Fíjense cómo la presión continúa a favor de la libra, la que creo que podría salir dañada teóricamente hablando de esta reunión de política monetaria, en donde se debería dar cuenta de lo delicada que es la situación económica en Inglaterra, sobre todo por los confinamientos que se agravan y como también la cantidad de casos por coronavirus se expanden y continúan obviamente en crecimiento. Son situaciones que preocupan al mercado y que creo que le deberían añadir, disculpe nuevamente, deberían añadir presión a la libra en el mercado, a pesar de la debilidad del euro en el mercado de divisas. Creo que aquí es donde el euro podría tender a recuperar terreno, sobre todo cuando el mercado se debate a nivel semanal si recuperar o no la media móvil de 200 periodos en la cual marcaba niveles de soporte previamente, por lo tanto, es son jornadas importantes, son una cuña finalmente importante para considerar posibles variaciones mayores en el tiempo que podamos estar viendo para el euro frente a la libra puntualmente. Así que nos mantenemos pendientes. Por el minuto, como les digo, no voy a ya dejé mi posición de compra, la dejo de lado hasta esperar realmente el dato del día de mañana y contemplar nuevas transacciones en dicha cotización. Y el Bitcoin, que lo anticipábamos en el canal de Telegram, estamos pendientes de dos situaciones, o bien de una situación, pero que envuelve dos condicionantes. Obviamente, la primero que todo es la tendencia positiva que viene marcando el valor, que puede obviamente o que sigue generando una cuota de optimismo sobre las criptomonedas, encausado por supuesto por el apetito por el riesgo, que es uno de los principales factores, ya que es donde se dibuja un canal alcista en su rango de cotización, el cual por lo tanto no descartamos que en el corto plazo el mercado pueda llegar a buscar impulso hacia la zona de los 37.600, $37.500 aproximadamente, para ver el cambio definitivo, sobre todo cuando si nosotros nos ponemos a especular, las zonas de máximos que el mercado dibuja podría entonces conllevar un escenario de divergente en la cotización del Bitcoin en torno a esta zona puntualmente. Por lo que evidentemente hay que estar pendiente de la situación que ocurre en el corto plazo y cómo se va desarrollando este impulso alcista que dibuja el mercado durante las últimas horas. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto o la relación que el mercado dibuja en torno al RSI, por ejemplo, y al precio? Es que el RSI en la mayoría de los casos tiende a anticipar movimientos. Por lo tanto, si es que el RSI muestra rupturas de la tendencia, anticiparía potencialmente una ruptura de la tendencia que el mercado muestra, y eso nos obligaría a pensar o anticipar un movimiento hacia la zona de los $30.000, que es el soporte importante que el mercado ha venido considerando durante las últimas semanas de transacción. Por lo que evidentemente
es donde nosotros tenemos que estar pendientes, ya sea de la ruptura del RSI, como de la ruptura del precio de niveles importantes, como lo puede ser la media móvil de 200 o de 50, que pueden darnos un cambio en la pauta o en el movimiento bajista. Por lo tanto, hay que seguir pendiente tanto en gráficos de 4 horas como gráficos diarios para ir entendiendo el pulso del mercado y cómo se va desarrollando, cómo se va posicionando de acuerdo al sentimiento y, por supuesto, la valorización del dólar o no, y también, por supuesto, el aumento en el apetito o disminución en el apetito por el riesgo que podamos nosotros ir entendiendo jornada a jornada. En cuanto a commodities, como por ejemplo el oro, en línea un poco con la pérdida de terreno del dólar a nivel internacional, la especulación en torno a la implementación fiscal, por supuesto que esta implementación fiscal o una mayor circulación de dólares en el mercado se traduce en una mayor inflación. Y el oro, como bien sabemos, reacciona ante o especula ante mayores grados de inflación o escenarios inflacionarios, por lo tanto, ante la mayor abundancia de dólares se traduce en dos cosas, en debilidad del dólar principalmente y el oro gana terreno por esta expectativa de inflación. ¿Cuáles podrían ser los objetivos de corto plazo? Primero que todo, media móvil exponencial de 50 periodos en gráfico de 4 horas, que podría llegar a ser esa zona. Podríamos estar contemplando esta zona intermedia también como una zona objetivo. Posteriormente, estos niveles máximos o ya de lleno la zona de los $1.900 la onza, que es la zona de resistencia que por supuesto venimos revisando desde noviembre a la fecha, que ha venido siendo importante y crucial para la cotización del oro puntualmente. Ahora, no podemos dejar de lado el estar revisando los niveles de Fibonacci que ya veníamos comentando en otras ocasiones, como puede llegar a ser, por supuesto, al día de hoy, el 38.2 de Fibonacci, que marca una zona importante y relevante, que es toda esta franja finalmente, que la ha venido considerando como resistencia. Por lo tanto, un primer objetivo importante y relevante debería ser el 38.2. Si vemos superaciones del 38.2, creo que ahí es donde debemos asumir directamente una evolución hacia los 1900, pero descartamos por el minuto una evolución por sobre los 1900, sobre todo cuando, eh, como les decía o lo comentábamos, el paquete fiscal podría no ser de 1.9 billones de dólares, sino que solamente 1.3 o incluso valores inferiores, lo que entonces disminuiría la presión inflacionaria y por ende podría favorecer a la cotización del dólar a nivel internacional, restarle favoritismo al oro ante este condicionante fundamental que lleva en un aumento de inflación y así sucesivamente algunos puntos que llegan a ser importantes para considerar en los distintos cambios o en las distintas variaciones de este commodity que, como bien decimos, reacciona ante las expectativas de inflación o proyecciones de inflación a nivel mundial. En el caso del dólar americano frente al dólar canadiense, se mantiene en torno a la franja de resistencia 1.28, una zona de inflexión que ya hemos determinado, considerado en otras oportunidades, que podemos acá extenderla y verla con un mayor rango de cotización, en donde, de acuerdo a esta debilidad que el dólar viene presentando y los cierres negativos que al día de hoy viene mostrando el par, proyectamos una contracción hacia el 61.8, que han sido la zona de los últimos soportes o el último mínimo antes de venir a mostrar este impulso alcista o este nuevo impulso alcista luego de la ruptura de secuencia de máximos decrecientes. Por lo tanto, en el corto plazo se puede apreciar incluso mejor. Aquí es donde podemos ver, primero que todo, el impulso alcista completo y los niveles de retroceso. Ahora, ¿dónde se confirmaría todo este posible escenario de retroceso si es que el mercado pierde esta franja de mínimos? Debería ser finalmente la zona en la cual nosotros estemos revisando un escenario de contracción hacia el 61.8 de Fibonacci, por lo tanto, ahí podríamos estar considerando posiciones de venta, ya sea por una vela de cambio que cierre en esta vela, en este gráfico de 4 horas y anticipar un movimiento, o sea, especular con un movimiento como tal. Podemos tener dos ideas. Primero, buscar esta, que sería la más arriesgada teóricamente hablando. Con stop loss, creo que por ahí podría ser suficiente, porque si vemos una superación de estos niveles, si el mercado hace esto y sube por sobre, obviamente, los recientes máximos, creo que deberíamos ahí al mercado vuelve a considerar o se reactiva el favoritismo por el dólar y podríamos esperar un nuevo movimiento alcista a favor del dólar americano. Por lo tanto, creo que un stop loss en torno a esta zona, 1.2840 probablemente pueda ser suficiente. Y objetivo en 1.2690 creo que también es suficiente. Pero para aquellos que puedan ser o lleguen a ser un poco más cautelosos, creo que la estrategia puede venir desde acá,
de la ruptura de esta zona de mínimo, y es donde el stop loss podemos ceñirlo e incluso lo podemos dejar ahí muy ceñido y nos deja una relación de riesgo-retorno 1 a 1 prácticamente, de acuerdo a la variación que el mercado pueda estar presentando durante las próximas horas de transacción. Por lo tanto, es una forma de estar pendiente de lo que puede llegar a ocurrir durante la jornada y cómo podemos nosotros estar interpretando o bien considerando distintas ideas de trading según sea el caso para los distintos instrumentos durante esta jornada de día miércoles 3 de febrero. Y vamos a revisar cuál es el que me quedaba pendiente. La libra frente al australiano, que lo veníamos comentando uno de nuestros usuarios, no recuerdo quién lo comentó en el seminario del día lunes. Voy a revisar si está el nombre por acá. No recuerdo quién fue, creo que fue Alejandro, no recuerdo bien si habrá sido él. Nos comentaba o nos preguntaba por o Fernando, no recuerdo si fue Alejandro o Fernando, nos preguntaba por la libra frente al australiano y como lo anticipábamos, el par se logra frenar en torno a la zona de resistencia en el 50% de Fibonacci, como ustedes pueden ver en verde en el gráfico. Pero lo importante es lo que hemos logrado encontrar en esta formación, una formación en tipo cuña, fíjense. Tenemos por acá mínimos que son crecientes, máximos que son crecientes, pero que comienzan a ser agudos. Por lo tanto, los movimientos del par pueden ser bastante limitados, en donde el mercado no logre superar los máximos recientes y vayamos a buscar contracciones o venir a buscar, por supuesto, esta secuencia de máximos que viene dibujando y considerar entonces la contracción del precio desde esta zona y apostar entonces por la caída hacia la línea de tendencia y posteriormente una caída mucho mayor en la cotización de la libra frente al australiano. Aquí es donde también creo que debemos estar pendientes a la situación del día de mañana en torno a la decisión de tipos de interés en Inglaterra, que podría determinar entonces la variación del precio o bien finalmente la dirección a corto o mediano plazo que pueda adquirir el par libra frente al australiano. Al menos nos mantenemos entonces con esta idea que en un gráfico diario parece haber roto o buscar la ruptura del RSI que nosotros veníamos marcando. Podemos verla por acá, fíjense. No es algo muy prolijo para considerar como tendencia, pero se evidencia obviamente un componente alcista en la secuencia de RSI que puede estar marcando entonces la pauta que viene desarrollando el precio durante las últimas horas o la fuerza o durante las últimas jornadas o la fuerza relativa alcista que marca en esta porción del tiempo. Así que de llegar a perderse este escenario de RSI alcista o ruptura en el SI, podría estar anticipando entonces el movimiento de caída que estaríamos esperando para la cotización del euro frente a de la libra frente al australiano en el corto plazo y por supuesto una nueva idea de trading puntualmente. Veamos cómo va el euro frente al dólar, recuperando terreno por sobre 1.2020, ya comienza a consolidar entonces un posible escenario de recuperación en un gráfico de 4 horas, una vela tendenciosamente alcista que debería estar buscando cierres por sobre los niveles mínimos recientes, lo que entonces indica un movimiento alcista tendenciosamente mayor al esperado, y así obviamente una serie de antecedentes como lo puede ser la libra frente al dólar, el euro frente al dólar, el dólar americano frente al canadiense, que dejan en evidencia la pérdida de terreno del dólar americano durante esta jornada de día miércoles 2 de febrero. Tipo de cambio, dólar frente al peso chileno por debajo de los 730 pesos por dólar, se mantiene sin grandes cambios, creo yo, esperando los datos de esta mañana que se van a entregar dentro de un minuto más. Veamos cómo reporta el PMI compuesto de marketing y de servicios para estar viendo la reacción del mercado y cómo, por supuesto, nosotros podemos llegar a posicionarnos o seguir colocándonos en mercado, ya sea en contra o a favor del dólar americano en el corto plazo. Esperemos entonces el dato, restan 10 segundos, 9 segundos, y veamos cómo resulta el reporte. Voy a cambiar este gráfico, lo voy a poner el calendario por la izquierda para ver el dato, cuál se entrega y cómo reacciona el mercado inicialmente. Y no, yo me quedo acá con ustedes con el gráfico para que podamos ver. Son las 11:45, al menos todavía en mi calendario no se entrega el dato. Vamos a ver si es que ya lo tenemos. Voy a revisar Twitter si es que se ha publicado. Mm, mm.
Todavía no tenemos. Todavía no tenemos la entrega. En Twitter aún nada todavía. Vamos a ver qué, qué nos lleva o qué nos tiene el dato esta jornada. Perfecto, ahí se entregó 58.7 a favor del dólar el PMI compuesto de market de enero, el de servicios 58.3, ambos datos por sobre las expectativas del mercado. Veamos cómo reacciona el dólar. Sin grandes variaciones para el dólar, ni a favor ni en contra. Mm, nos mantenemos un poco en la misma línea. Bueno, acá en el oro creo que ahí la reacción más natural. Otro dato importante que se me había olvidado mencionar, y por el cual creo que el euro también tiende a recuperar un poco de terreno o a tener un poco más de confianza, que es transitorio simplemente, no es algo que se justifique a lo largo del tiempo o seguir manteniendo como una proyección, un justificativo a favor del euro, que creo que es finalmente la postulación de Mario Draghi como primer ministro de Italia, sabiendo que Mario Draghi fue o es el expresidente del Banco Central Europeo, tiene una visión económica bastante amplia, lo que se traduce entonces en una ayuda para una de las economías más golpeadas durante los últimos 15 años de Europa a raíz de la crisis subprime, por supuesto, lo que esto significa o conllevaba durante los últimos años y por supuesto el embate del coronavirus que deja mayormente desestabilizada la economía italiana. Por lo tanto, la llegada de Mario Draghi puede ser un aliciente, puede ser un escenario favorable y que no podemos dejar de considerar en el corto plazo como un dato que puede llegar a ser relevante y entregar confianza de corto plazo para el mercado de divisas o obviamente a la economía europea en términos generales. Así que puede llegar a ser también algo que esté impulsando al euro durante esta jornada de día miércoles 3 de febrero. Vamos a ver cómo siguen las reacciones. Bueno, lo revisamos. El oro buscando ahí un primer impulso bajista. No creo que esto perdure en el tiempo. No espero que se llegue a perder esta zona por el minuto. No veo todavía condicionantes que puedan marcar una pérdida de esta zona de mínimo. Bitcoin, vamos a ver si es que reacciona. Tendenciosamente negativo en su primera reacción. Aquí es donde podemos ver otras situaciones en el corto plazo, como por ejemplo puede llegar a ser esta tendencia. Vamos a ver si es que hay rupturas de tendencia, fíjense. Hay pérdidas de tendencia en el RSI en un gráfico, vamos a corregir esto un poco, en gráficos de una hora, junto a divergencias en el corto plazo, que pueden llegar a ser esas finalmente. No es algo ideal que nosotros podamos considerar, pero existen divergencias, ya sea entre esos máximos del RSI, que son de igual valor, mientras que los valores del Bitcoin son crecientes. Por lo tanto, podríamos a lo mejor esperar ver un movimiento en contra, al menos hasta la zona de los 37.700, $35.700, en torno a esta zona. Podría ser la primera zona y aquí es donde podríamos detallar o mostrar un rango lateral en el corto plazo y ahí estar barajando un poco las proyecciones, pero al minuto todavía no anticiparía grandes movimientos, grandes cambios para la cotización del Bitcoin en el mercado de criptomonedas. Nos preguntó José si hubiera noticias favorables al dólar, ¿por qué este sigue bajista? Puede ser, como lo decía José, inicialmente uno debe comprender o tiene que entender cuál es el marco teórico en el cual se barajan las noticias y principalmente cuáles son las noticias importantes. Por eso que nosotros hacemos los días lunes las perspectivas semanales y hablamos de cuáles son los drive importantes que van a estar moviendo al mercado o marcando al mercado. Entonces, al día de hoy, lo más importante para el mercado son las especulaciones en torno al paquete fiscal, que es un abultado paquete fiscal y que eso significa y se traduce en una debilidad para el dólar intrínsecamente, como lo hemos mencionado. Entonces, a pesar de que estas cifras tienden a ser positivas en el corto plazo, no significan un gran cambio para el dólar, sino que porque el mercado sigue embobado o sigue drogado por esta inyección o por esta noticia de estímulos fiscales. Por eso es lo que digo, que uno debe comprender y siempre lo he comentado, no tan solo en los seminarios de trading que realizamos los lunes, los miércoles y los viernes, sino que en los seminarios que brindamos
teóricos que brindamos los martes y jueves, que es muy importante el conocer qué es lo que está pasando en términos fundamentales, el contexto, en qué se está desarrollando, en qué se está basando el mercado para favorecer o no a nivel tendencial, etcétera. Muchas veces los datos que se presentan en el corto plazo pueden hacer cambio, pueden generar cambio, pero en este caso puntual, los PMI van mostrando un poco la línea de la recuperación de Estados Unidos, no sorprenden finalmente. Si bien sorprenden a las expectativas del mercado o las expectativas logran ser superadas, pero tampoco son grandes cifras que uno pueda decir, va, puede aquí a significar un cambio sustancial. No son cifras que vayan a entregar, eh, como te digo, cambios sustanciales en la economía. Lo que sí genera un cambio sustancial y proyecciones son los 1.9 billones de dólares que podrían llegar a ser implementados por la administración Biden y que eso sí significa un cambio y eso sigue marcando la pauta al día de hoy y que mantiene obviamente pendiente a los diversos mercados como obviamente lo hemos revisado durante las últimas horas de transacción. Por eso el euro frente al dólar continúa subiendo, por eso el dólar americano frente al canadiense comienza o sigue mostrando una perspectiva bajista. En el caso del S&P, por el minuto, como es un dato positivo y no hay todavía grandes referencias en torno al paquete fiscal, se mantiene sin cambio. El dólar frente al peso chileno sin cambios por debajo de 7.30 y así sucesivamente. Viendo la cotización de la libra frente al australiano, como no es un dato que le pueda pegar de forma directa, se mantiene en su cotización y así obviamente frente a una serie de datos que puedan llegar a ser relevantes y que puedan ser importantes para nosotros contemplar cuáles son finalmente las proyecciones y las transacciones reales que se puedan llegar a tomar en mercado. Esa es la diferencia, José, de por qué muchas veces las noticias no llegan a ser relevantes o no llegan a ser consideradas. Es importante eso saberlo. ¿Cuál es el contexto en el cual el mercado se está moviendo para poder tomar mejores decisiones de trading y así incorporar estos datos de corto plazo, como lo puede ser el PMI compuesto de market o el de servicios, a la imagen a grandes rasgos de lo que está ocurriendo y entregar una sensación? Y ahí es donde técnicamente nosotros tenemos que ir a buscar las mejores transacciones para considerar en nuestro portafolio de trading. Pues bien, muchachos, ya dentro de unos 8 minutos, 7 minutos más, vamos a conocer el siguiente PMI manufacturero del ISM, que debería entregar un poco más volatilidad, así que eso ya se los dejo a ustedes. Les agradezco nuevamente por participar este día miércoles, lo espero el día viernes. Si desean suscribirse al canal de Telegram que tenemos disponible, no olviden solicitar su acceso con sus ejecutivos. Los chicos, los muchachos de la oficina van a estar pero contentos de poder ayudarlos para que se suscriban a nuestro canal. Y así que por supuesto entonces nos estaremos encontrando en otras instancias y este próximo día viernes en el cierre semanal de los mercados. No olviden seguirnos en Twitter, y Facebook, Instagram, tenemos todas las plataformas disponibles para ustedes, así que nos vemos en las distintas redes sociales y por supuesto nos vemos en un nuevo seminario junto a Admiral Markets. Un abrazo y que tengan una excelente tarde de día miércoles 3 de febrero.